Bienvenidos y bienvenidas aquí a este limonero, el que es Mindalia Televisión, porque venimos aquí un poco como ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No acidificar, ¿eh? Al revés, que de hecho el limón hace todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es alcalinizar, para alcalinizar la mente, el corazón ya está alcalino y el alma también, así que la mente sobre todo. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia creo que siempre está presente, pero no lo sabemos. Y en este caso, bueno, os recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en Mindalia, o sea, en YouTube como en Mindalia Radio Voz, en formato audio. Y además estamos retransmitiendo, como siempre, salvo que haya algún tipo de conflicto o problema, con esta plataforma desde Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Vogan Life y Odyssey. Pues nada, tenemos hoy el honor, el placer de poder hablar con una persona que yo creo que ya nos conocemos de vidas pasadas. Eh, pero bueno, nos trae un tema potente. Como a mí me gustan los temas potentes, pues por eso me tocan. Y en este caso, pues os voy a contar, porque tenemos a Tania Pineda, que nos va a hablar de las claves para controlar tus emociones y pensamientos. Tania es especialista en gestión emocional y mental diaria, creación de hábitos y disciplina. Terapeuta y facilitadora de técnicas energéticas, emocionales, mentales e hipnorrespiración celular. Creadora además de un método propio que luego seguramente nos comente. Entonces vamos a darle paso a nuestra queridísima especialista que la tenemos aquí al otro lado. Tania, un placer que estés en Mindalia. ¿Cómo estás? Hola Mani, hola a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia y a todos los que están aquí y los que estarán. Gracias a ti por estar aquí. Y yo lo que primero que te quiero pedir, ¿vale? Para que vayamos ya directamente al asunto, es que nos introduzcas en este tema, porque además justo vamos, es un tema que puede ser controvertido o no, vamos a ver cómo lo llevas tú, pero controlar tus emociones y pensamientos, que esa palabra es potente, así que adelante, introdúcenos y yo recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes de Tania Pineda ya los pueden escoger, ya los pueden agarrar en la descripción del vídeo de YouTube para entrar en contacto con ella, realizar programas, cursos, lo que sea que ella ofrezca. Que por cierto, luego le pregunto y nos lo aclara. Tania, adelante. Ok, gracias Mani. Bueno, me gustaría compartirles las claves que para mí me han ayudado muchísimo a autogestionarme emocional y mentalmente todos los días. Bueno, yo viví muchas experiencias de violencia física y psicológica y no solo de otros hacia mí, sino de mí hacia otros. Y todas estas situaciones fueron afectando profundamente mis emociones, viviendo con mucha preocupación, viviendo con muchísima ansiedad, siendo muy reactiva, ofendiendo a otros y siendo muy dura conmigo, no aceptándome en absoluto, teniendo mucho dolor físico, somatizaba mucho en mi cuerpo físico y todo esto me llevaba a sentir culpa por lo que se estaba generando dentro de mí, lo que yo generaba en mi entorno, viviendo pegada en un pasado y no pudiendo soltar. Entonces, desde pequeña yo viví mucho estrés, ansiedad, me tocaba el pelo, me lo arrancaba, me comía las uñas, muchos episodios de tristeza, hasta que a los 27 años, gracias a varios diagnósticos, dentro de ellos enfermedad autoinmune, dije, no puedo seguir esperando más diagnósticos, tengo que hacer un cambio y tiene que ser muy profundo. Y ahí comencé con una alimentación consciente, comencé a hacer yoga, meditar y empecé a mirar hacia adentro y el hacerme consciente de lo mal que estaba viviendo fue muy doloroso a la vez, porque es doloroso darte cuenta de que la mayoría de las decisiones que has tomado te hacen sufrir y te enferman. Y paralelamente te permite transformar. Siempre digo que es como esa sensación agridulce, como eso de gratificante de darte cuenta para poder transformarlo, pero a la vez doloroso. Y me di cuenta que solo ocuparme de la alimentación no me daba paz. Luego empecé a trabajar las emociones y bajó mucho la intensidad, sí, pero seguía sintiéndome mal. Y ahí yo empecé a indagar en el mundo energético, pero
seguía sin hacer ejercicio y no cuestionaba mis pensamientos. Entonces, después de años, finalmente logro este trabajo integral que abarca todo el ser, porque somos muy complejos. Entonces, y bueno, en conjunto con todo esto, súper necesaria la disciplina y los hábitos diarios, todos los días. Y eso es algo que yo enseño, porque tú puedes encontrar herramientas muy fabulosas, muy efectivas, pero si las usas 2 o 3 veces a la semana o una, no vas a lograr lo que realmente tú quieres. Y también pude encontrar la bendición del sufrimiento, de cuando uno se satura de tanto sufrir. Entonces, gracias a ese dolor, empecé a buscar y empecé a encontrar, y sigo en ese camino, porque desde mi punto de vista es algo infinito. La saturación del dolor, de la depresión, del estrés, te lleva a buscar nuevos caminos. Y muchas veces no podemos dar cuenta nos podemos dar cuenta con la facilidad que perdemos el control de nuestras emociones, especialmente con los enojos, con la ansiedad, con el miedo. Tratamos de controlarnos, pero no podemos. Alguien dice algo, sucede algo, alguien nos despierta, nos toca un botoncito y nos vemos sumergidos en nuestras emociones y además las rechazamos porque incomodan a nivel físico, y si no lo sientes a nivel físico es algo que quieres sacártelo. Entonces lo que sucede ahora es que las emociones y los pensamientos nos controlan y controlan también a nuestra vida. O sea, tomamos decisiones de ese enfado, tomamos decisiones desde esa frustración. Y eso es lo que queremos transformar, gestionar. Y mi propósito es enseñar herramientas para que cada persona sea capaz de autogestionarse, pase lo que pase, porque siempre van a suceder cosas. Y la depresión y la ansiedad son síntomas, no son los verdaderos problemas. Y para mí las emociones son información, son como esa brújula hacia dónde tenemos que trabajarnos, hacia dónde tenemos que ir. Y si alguien, por ejemplo, no sé, te da rabia de alguna manera que habla o quizás que opina, quizás con el tiempo, al vivir tantos momentos incómodos con esa persona o con alguna situación del mundo, te lleva a trabajar, por ejemplo, tu tolerancia, a ser más compasivo, a comprender, además que nadie hace daño desde el amor y la paz. Entonces también podemos ir trabajando la compasión con nosotros y bueno, con las otras personas. Y sufrimos desde mi punto de vista porque no prestamos atención a nuestro dolor. O sea, cuando sufrimos o tenemos alguna incomodidad, prestamos atención afuera, buscamos distraernos, consumimos alguna sustancia. Entonces, para mí el propósito del sufrimiento es abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y encontrar nuevos caminos. Y buscar qué es lo que yo quiero cosechar en mi vida, entonces voy a regar, voy a cultivar lo que yo quiero. Entonces, siento que una de las maneras como claves para dejar de sufrir o que no seamos como, no estemos como sobrepasados por el dolor que podamos sentir en ciertos momentos es traer nuestra atención de afuera hacia adentro. Sentarnos a sentir el dolor, a la incomodidad, ya sea esa parte física, a observar cómo se siente, cuestionar los pensamientos. O sea, yo, por ejemplo, enseño a gestionar en especial la frustración y la rabia. Por ejemplo, la rabia es una reacción frente a muchísimas emociones acumuladas. Entonces, cuando reprimimos nuestras emociones, en algún momento sucede algo y explotas. Y lo mismo sucede con la ansiedad, lo mismo sucede con la depresión. Y por ejemplo, si comparamos la ansiedad con la depresión y la rabia, es como si lo comparas con una infección. Por ejemplo, te sale un absceso y tienes fiebre. Entonces, si solo vas a la fiebre, no vas a ir a la raíz, a la causa para detener esa infección. Lo mismo ocurre con las emociones. Entonces, si solo nos ocupamos de tapar las sensaciones incómodas, como la depresión o el enfado, la frustración, vamos a seguir repitiendo una y otra vez patrones que se van a ir repitiendo durante nuestra vida con diferentes caras, con diferentes situaciones, pero finalmente si las empezamos a analizar y desglosar, el origen es el mismo. Entonces, por eso es tan importante ir a la causa, trabajar en la causa. Siempre digo, no más parches. Entonces, esa es la clave de mi programa, es trabajar en las causas, pero
paralelamente cultivar lo que queremos sentir. Porque si solo trabajamos en el dolor, también generamos ese desequilibrio. A mí me pasó que estuve muchos años trabajando en lo que quería trascender, en lo que quería transformar, y estuve en un hoyo literal, porque no podía salir de ahí, no veía la luz, no veía el amor. Y ahí fue cuando empecé a cultivar virtudes como la compasión, el amor, la alegría, el perdón, y el perdón en todo, o sea, perdón no solamente lo que otra persona nos pudo haber hecho, sino que también lo que nosotros hicimos a otros, o lo que nosotros también o nosotras nos hacemos a nosotras, a nosotros mismos. Entonces yo veo como los errores que yo cometía y que veo en las otras personas es que no se dedican tiempo a sentir, que se evaden con comidas o con sustancias y que esperan una conversación para soltar un dolor. Eh, y repetirse frases también y no buscar herramientas. Es importante tener esas herramientas para que tú seas en el fondo tu propio y tu propia guía, tu propia terapeuta. Ah, esto está pasando, aunque no sepas etiquetar una emoción, porque a veces simplemente lo sentimos. Entonces tú te sientas a sentir y los pensamientos los cuestionamos, porque cuando nos creemos los pensamientos sufrimos. Entonces un ejercicio que les puedo recomendar, que bueno, además les puedo recomendar que tengan un cuaderno, por ejemplo, de pensamientos, de emociones, otro de gratitud. Entonces, de esa manera tampoco se abruman con tanto, porque tenemos más de 60.000 pensamientos en un día, o sea, nos podríamos volver locos, pero finalmente si los empezamos a escribir nos damos cuenta que se van repitiendo del día anterior y los que vienen mañana. Entonces, te puedes preguntar y responder, ¿qué es lo que no estoy aceptando de lo que está sucediendo? Y muchas veces nos resistimos a lo que nos sucede o lo que vemos, luchamos con la realidad y eso es súper agotador, o sea, nos consume la energía, realmente es terrible, no podemos descansar bien y nuestra mente no para. Entonces es como cuestionar el pensamiento, preguntarnos quién sería yo sin ese pensamiento. Si es que yo no me creyera ese pensamiento, ¿cómo me sentiría? Entonces me empiezo a preguntar y el escribir nos ayuda mucho para como aclarar todo lo que está en nuestra mente. Y las emociones, sentirlas, no hablar de ellas, no hablar de los traumas. O sea, bueno, es importante igual conversarlo, pero es necesario sentirlo para transmutarlo, para transformarlo. Por ejemplo, yo lo trabajo con la integración emocional o el tapping o la hipnorrespiración celular. Entonces, de esa manera vamos restableciendo el equilibrio del cuerpo, porque cuando hay desequilibrio energético se generan las enfermedades. Y si no sanamos nuestras heridas, vivimos desde el resentimiento, que finalmente el resentimiento a veces choca un poco esa palabra, pero es el resentir, volver a sentir una y otra vez, recordando sucesos de nuestro pasado, viviendo una emoción que no está en nuestro presente. Entonces, y finalmente si alguna situación nos simplemente despierta una herida que no tenemos sanada. Y todas las emociones y pensamientos son mensajes, son brújulas que nos dicen hacia dónde tenemos que ir, a qué tenemos que transitar y darle ese espacio. Y hay muchas herramientas poderosas que, bueno, podría estar aquí hablando de varias que tiene mi programa, y una de ellas es la respiración también. Te iba a hacer una pregunta, perdona Tania, para que ahora Sí, vayas dale. con el tema de la respiración. Es que me surge porque, claro, totalmente de acuerdo, siento que, bueno, me resuena lo que estás compartiendo. Y de pronto pienso, me viene, ¿no? ¿Por qué o para qué? ¿Por qué, para qué por qué o para qué evitamos sentir el dolor, las emociones? ¿Qué hay ahí? ¿Debe haber algún beneficio, algún tipo de, o sea, para hacerlo? Porque entiendo que lo hacemos por algún tipo de razón, ¿no? ¿O cómo ves tú esto? Sí, es que es una manera de protegernos, es una manera de evitar el dolor, del sufrimiento. Entonces nos vamos poniendo esas caretas o esas máscaras que también en algunas filosofías se hablan de las máscaras del ego, y finalmente es para protegernos. Porque claro, entonces, y cuando tú empiezas a hacer terapia y empiezas a indagar en ti, te va a incomodar, te va a molestar un poco, pero es necesario para empezar a sanar, porque finalmente es como tú puedes decidir vivir así incómodo toda tu vida o pasar por un momento como de máxima incomodidad, pero poder sanarlo y trascenderlo para que no se siga repitiendo, porque lo que no lo haces consciente está siempre en tu inconsciente.
Qué paradoja, ¿eh? Justo es como Mm, lo que sucede es como, como si estuviese todo pensado, ¿no? Como por un lado el dolor está para avisarnos, según lo que tú nos cuentas, ¿no? Como avisarnos esta señal, pero a la vez lo queremos evitar para y entonces eso genera más mm, dolor, o sea que vamos, una locura. mm, sí, es verdad. Y bueno, por ejemplo, con la hipnorrespiración celular, nosotros podemos conectar con nuestra sabiduría interior y conectar con ese subconsciente que te comentaba. Entonces, integramos las emociones que están reprimidas. Es una herramienta de transformación brutal. A través de la respiración, de la hipnorrespiración celular, cambiamos la fisiología de nuestro cuerpo, cambiamos la bioquímica cerebral. Y por último, el cultivar las virtudes. O sea, ¿qué es lo que yo quiero cosechar en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero cultivar en mi vida? Entonces voy a trabajar en ello, entrenamos nuestra mente, entrenamos nuestro corazón y recordamos quién realmente somos. Por ejemplo, cultivamos el perdón para liberar el odio, el resentimiento que llevamos cargando por muchísimos años y como te decía, en las tres direcciones, cultivar la compasión, la gratitud como un estado de conciencia que nos conecta con la abundancia, con esa grandeza. Y siempre me suelen preguntar si realmente si se pueden agradecer las situaciones dolorosas o negativas. Y realmente puedo preguntar, por ejemplo, si que traigas, por ejemplo, una situación que te dolió mucho, una situación que no esperabas que sucediera, que te decepcionó. Entonces, finalmente, ¿cómo te ha impactado eso? ¿Cómo te ha fortalecido? ¿En quién te has convertido gracias a esa situación? ¿Qué aprendiste? Y ahí uno poco a poco va cambiando la percepción, porque finalmente es cambiar la percepción de lo que nos sucede. Entonces, todo es un entrenamiento. Así como vamos al gimnasio a entrenar el cuerpo físico, lo hacemos también con nuestra mente y con nuestro corazón. Como cultivar también el amor benevolente o la alegría. Imagínate que la alegría, o sea, los niños se ríen entre 300 y 400 veces al día, los adultos menos de 15 veces. Entonces, yo en mi programa lo trabajo con yoga de la risa y ahí uno trabaja con la respiración y uno cambia la fisiología y desbloqueas emociones. Y todo esto tiene que ser diario. Es fundamental la disciplina y el hábito diario, todos los días trabajar en uno mismo para poder transformarnos profundamente. Potente. Qué bueno, Tania. Pues sí, totalmente en esa resonancia que tú explicas, ¿eh? De hecho, mira, ¿nos puedes explicar, por ejemplo, a ver qué te parece un poquito, aunque luego, bueno, podemos entrar también en profundidad, porque entiendo que el programa que tienes, que nos vas a compartir, también tiene como parte del trabajo, pero ¿nos puedes explicar, por ejemplo, es que justo en ese momento, no sé si lo había dicho, pero cómo llevas a cabo la hipnorrespiración celular? La hipnorrespiración celular es una herramienta en la cual son sesiones en la cual tú estás, ya pueden ser individual o pueden ser grupales, y en estas sesiones la idea es que tú accedas a tu sistema simpático, porque los traumas quedan almacenados en el sistema simpático, porque nosotros tenemos que respirar por nariz, eso es lo fisiológicamente natural, ¿ya? Pero en las hipnorrespiraciones celulares respiramos por boca. De esa manera accedemos al sistema simpático y podemos liberar esos traumas y esas emociones. Y bueno, tiene diferentes fases la hipnorrespiración celular. Y ahí se liberan esas emociones, se libera mucha oxitocina, muchas endorfinas y hay un entendimiento espiritual de lo que sucedió. Son viajes maravillosos. De hecho, siempre lo comento que yo dejé de consumir sustancias porque yo sabía que con la respiración podía tener viajes trascendentales y muy profundos, y ha sido así. Es muy profunda la transformación con las hipnorrespiraciones. Mm. Dejamos el contacto para si quieren entrar en contacto con Tania Pineda en la descripción del vídeo de YouTube. Qué fuerte, ¿no? Esto que cuentas. Muy. Porque son, claro, se mantienen, dices que se mantienen, el trauma se mantiene en el parasimpático, pero nosotros tenemos un procesamiento, tenemos una interpretación de ese trauma. En el simpático, y quedan almacenados a nivel celular. Entonces, muchas veces tú intentas hacer a través de terapias liberar esas emociones, pero no puedes porque están muy reprimidas, porque fue muy doloroso. Por ejemplo, hay algo que sucede a los niños, que es la amnesia infantil. Entonces, cuando un niño vive una situación muy traumática, se bloquea.
Y cuando después cuando somos adultos no sabemos por qué nos sentimos así o no sabemos por qué estamos reaccionando y ahí está. Y a través de la respiración podemos liberarlo. Qué Mm. bueno. Y bueno, pues algo nos quieres comentar antes de pasar con preguntitas que, por cierto, a la audiencia les recuerdo. Si quieren, por favor, hagan preguntas a Tania Pineda. Simplemente os pedimos que si nos escriben el nombre y el país, ideal, siempre eso es hermosísimo. Pero si nos quieres contar, Tania, algún dato importante antes de que terminemos, de que pasemos con las preguntas, es el momento. Algo importante en relación al programa. Si quieres, venga, sí, háblanos ya del programa y luego ya pasamos con las preguntas. Ok, súper. Bueno, mi programa terapéutico Transfórmate dominando tus emociones y pensamientos. Encontramos las causas de la frustración, del enfado, de la ansiedad, de lo que te impide finalmente estar en paz y estar contigo. Logra gestionar y liberar tus emociones, tus pensamientos para transformar la relación que tienes contigo y que tienes con la vida y que tienes con tu entorno. Entonces ahí yo enseño diferentes herramientas a través de mi método y esto todo tiene que ser acompañado con el hábito y la disciplina diaria. Entonces yo entrego las plantillas y todo el trabajo para que día a día vayas trabajando en ti y puedas sanar en tus traumas, trabajando en heridas de la niñez, de la adolescencia, con nuestros cuidadores y también de nuestro presente, porque finalmente en nuestro presente reaccionamos desde esas heridas de cuando éramos niños. Entonces es importante ir a la niñez, e ir a la adolescencia a trabajar en esas causas. Entonces, para mí, mi propósito y el propósito del programa es entregar las herramientas para que se autogestionen por siempre. Pase lo que pase, puedas volver con SOS para momentos de crisis, cuestionar pensamientos, sesiones de yoga a la risa, himno respiración celular también. Y bueno, muchas técnicas de respiración y del cultivo de virtudes. Qué bueno. Y Tania, pues entonces, recuérdanos tus redes sociales y tu página web y luego después ya pasamos con las preguntitas de la audiencia. Mi Instagram es taniap.l y ahí está el link de la bio en Instagram y ahí pueden ingresar directamente al programa. Y ahí está el link del programa, que ya lo tienen abajo en la caja de descripción ahora. Ok, Tania, muchas gracias. Pues como decía, vamos entonces con las preguntas. Eso sí, le recuerdo a la audiencia que tienen el botón también de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Muy bien, Tania. Pues entonces vamos hacia... Mira, María Cristina desde YouTube y desde la frontera entre Colombia y Ecuador te pregunta, por favor, Mm. desde el método, ¿cómo sanar pensamientos de abandono, conflicto emocional, duelo del subconsciente y transformarlo en amor y abundancia al expresar? Mm. Mira, se observa a través de observar qué es lo que está sucediendo, qué emociones están emergiendo, escribir los pensamientos y desde esa manera, por eso yo comentaba el tema de tener un cuaderno de pensamientos y escribir los pensamientos. Y desde esa manera vamos cuestionando pensamiento a pensamiento y vamos viendo qué emociones van emergiendo para poder trabajarlas. Por ejemplo, puedes trabajar las emociones, yo las trabajo con tapping o la trabajo con integración emocional, que es sentarte a sentir tus emociones. Y para poder conectar con el amor, es cultivar, por ejemplo, el amor benevolente, un amor como, no como una emoción, sino como un estado. Y eso se cultiva a diario. Entonces, por eso es importante, y en mi método, es que trabajes en esas emociones, ya sea el abandono y lo otro que me comentaste que no me acuerdo, y cultivar paralelamente para que puedas encontrar ese equilibrio. Eso es súper importante. Ok, Tania, no sé, me has dicho, ¿no te acuerdas de qué? ¿De parte de la pregunta? Sí, había mencionado del abandono Ah, del y no me abandono, acuerdo. conflicto emocional, duelo del subconsciente, eso. Y Claro, transformarlo en amor sí, y abundancia al expresar. sí. Vale, Es darle el espacio a ambos. Es darle ok. el espacio, por ejemplo, al duelo, al dolor. Y, por ejemplo, con la hipnorrespiración celular podemos acceder al subconsciente e ir liberando y paralelamente trabajar en el cultivo de las virtudes, pero todos los días. Por ejemplo, yo lo hago un día cultivar compasión, otro día perdón, otro día amor, otro día alegría. Entonces, de esa manera vamos encontrando el equilibrio y también vamos encontrando ese gozo de vivir, porque si solo nos enfocamos en el dolor, de verdad que yo lo viví, es muy, muy doloroso. Yo creo que
muchísimo también. Un poquito como de placer, ¿no? Y de gozo en hacer las cosas porque si no es verdad que pierden por completo el propósito. Mm, Muy bien, Tania, gracias. Más preguntas. Mira, Viviana Azarrak desde Venezuela y desde YouTube te pregunta, ¿se repiten situaciones de problemas donde dinero se va como agua y eso no permite tener paz? ¿Qué tengo que aprender de esto? O sea, bueno, claro, no lo preguntas, sino que se repiten tal y luego te pregunta, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, sí. Dice, se repiten situaciones de problemas donde el dinero se va como el agua y eso no me permite tener paz. Y te pregunta, ¿qué tengo que Ujú. aprender de esto? Claro. En relación, por ejemplo, al tema del dinero y las situaciones que se van repitiendo, hay que indagar y ver, quizás haya un tema del no merecimiento, del no sentirnos merecedores. Y muchas veces cuando no nos sentimos merecedores es porque vivimos también situaciones muy dolorosas en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Quizás experiencias de violencia, ya sea física o psicológica, que inconscientemente creemos que no nos merecemos vivir en abundancia, que no nos merecemos vivir amor, y hay algo inconsciente que nosotros podemos decir, yo me merezco que me golpeen, por ejemplo. Entonces, finalmente eso va a traspasar todas las áreas de nuestra vida, porque finalmente lo que es adentro es afuera y no solamente se podría ver afectado, por ejemplo, en nuestra economía, sino también en nuestras relaciones. El tema, por ejemplo, del dinero es algo del dar y recibir, y no solamente está relacionado con algo monetario, sino también si es que yo me permito recibir amor, si es que si es que yo doy también amor de una manera desinteresada. Entonces hay que escarbar muchísimo ahí, pero se puede encontrar la causa y se lo puedes transformar para que no se siga repitiendo. Qué bueno, Tania. Pues más preguntas. Vamos con Trudy Abella desde Facebook y desde Colombia, que te pregunta, ¿nos podrías regalar un ejercicio de respiración celular, por favor? Gracias. Ok, las sesiones de respiración celular son sesiones de 1 hora, pero sí podría hacer una sesión de una técnica de respiración, no sé qué les parece. Ajá, adelante. ¿Sí? Vamos con ello. Vale. Bueno, la respiración es un ancla para mí para volver al momento presente. Solamente respiramos en el momento presente. Entonces, por ejemplo, cuando noten que están muy en el pasado o están muy en el futuro, es ser consciente de nuestra respiración. Así que bueno, voy a guiar una pequeña respiración. Esta es una respiración que a mí me encanta, que es la respiración cuadrada. Una respiración, vamos a hacer 5-2-5-2, que es inhalar en 5 tiempos, mantener 2 segundos, exhalar en 5 y mantener 2, ¿ya? Y esta respiración ahora la voy a guiar, pero después yo la voy guiando, voy contando y ustedes van respirando. Y cuando ustedes lo hagan por sí solos, simplemente van contando internamente y así las emociones y los pensamientos se aquietan un poco y volvemos acá, ¿vale? Así que ponte con tu espalda recta, tu cabeza alineada con tu columna vertebral. Inhalas profundo por nariz, exhalas, sintiendo cómo tu abdomen se expande. Al inhalar, sintiendo cómo se contrae al exhalar. Inhalando, sintiendo cómo ingresa el aire por tu nariz y cómo sale. Ahora vamos a empezar. Inhalas en 5, 4, 3, 2, 1. Retén el aire. 2, 1. Exhalas en 5, 4, 3, 2, 1. Mantén el aire adentro. 2, 1. Inhalas en 5, 4, 3, 2, 1. Mantén. 2, 1. Exhala. 5, 4, 3, 2, 1. Mantén. 2, 1. Vamos una vez más. Inhala en 5, 4,
3, 2, 1. Mantén el aire. 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Mantén. 2, 1. Ahora vuelve a tu respiración natural, inhalando y exhalando por tu nariz. Y abres tus ojos. Bueno, como siempre, yo me quedaba ahí un buen rato. Muchas gracias, Tania. Más preguntitas. A ver si puedo contestarla ya, porque claro, ya estoy aquí en pura paz, puro gozo. Ok. Mira, Virginia desde California y desde Bogan Life te pregunta, ¿toda emoción se sucede de una interpretación previa? Em, no necesariamente, es que lo hemos conversado muchas veces de que es primero si es una interpretación o un pensamiento antes de una emoción. No necesariamente. La verdad es que es una pregunta un poco que es para filosofar, pero finalmente podemos cambiar nuestra interpretación y podemos cambiar nuestra percepción sintiendo las emociones, dándole espacio al sentir y podemos ir cambiando nuestra percepción, pero claro, también necesitamos ver un poco más de lo que está sucediendo en la situación, aceptando lo que está sucediendo y no resistiéndonos a que los demás tienen sus procesos al igual que nosotros y el sistema y todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, no sé si respondo mucho la pregunta. A ver, no, es que, claro, esta pregunta es... Es verdad que tiene una parte de, ¿cómo se llama?, de filosofía, pero tiene una parte ahí también profunda, ¿no? Porque entiendo, no sé, yo desde mi punto de vista, que también ya de paso te lo pregunto, ¿no? Sería como para tratar de atender, que es un poco lo que yo creo que has dicho, como atender a esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Mm, Como que a lo mejor la emoción es como muy reactiva, entonces, bueno, es un poco a mí lo que me surge de mi experiencia, de mis amigos, mis amigas cuando hablamos de esto, mi pareja también, hablamos a veces de esto, ¿no? Yo creo que es un tema potente. mm. Ok, más preguntas tenía. Seguimos. Aquí te escribe Julia Dalias desde España y desde Twitch y te pregunta, ¿cómo puede estar la emoción anclada en el sistema parasimpático de forma energética? Se ancla en o sea, es un suceso que queda ahí almacenado en el sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de lucha o huye. Entonces, y el sistema parasimpático es un sistema en el cual tu cuerpo está relajado, está en modo de reparación. Cuando estamos respirando por abdomen, estamos respirando por nariz. Y el sistema simpático es donde estás tú en lucha o huye. Entonces, cuando a ti te sucede una situación, tú haces y ahí queda, en ese simpático. Entonces, queda almacenado, bueno, a nivel energético puede quedar, tenemos diferentes capas, diferentes cuerpos, entonces ahí puede ir quedando en diferentes, bueno, en diferentes capas, y ahí es cuando nosotros podemos acceder a través de terapias energéticas, de limpiar limpiar memorias y a través, por ejemplo, de la hipnorrespiración celular, respirando por boca, llegando a ese sistema simpático, durmiendo el neocórtex, que es la parte del cerebro moderno, que es la parte del crítico. Entonces, de esa manera, al haber un cambio, hay un cambio en los gases. Por eso también, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me habías hecho, Manny, de cómo eran las hipnorrespiraciones celulares, hay un cambio en los gases del dióxido de carbono, del oxígeno y del óxido nitroso. Entonces, al haber esos cambios, podemos acceder y las emociones emergen porque no estamos reprimiéndolas por esa protección. Wow, qué bueno, ¿eh? Muy, muy interesante, Tania. Ok, más preguntas. Mira, te escribe Álvaro desde España y desde Bogan Life y te pregunta, si respiras por la boca, ¿puedes limpiar esos bloqueos?
Claro, al respirar por boca, lo que sucede es que tú ingresas a ese sistema simpático. Entonces, de esa manera, esos bloqueos, en el fondo, como yo recién había respondido, era dormir a ese neocórtex y podemos acceder y sentir y tener un entendimiento desde otro punto de vista. Por eso, porque se liberan muchas sustancias, muchas hormonas que nos permiten entender, tener un entendimiento espiritual. Total. Ok, más preguntas, Tania. Tenemos tiempo todavía para dos preguntitas o tres. Mira, te escribe Janet desde Argentina y desde Bogan y te pregunta, ¿cómo puedo iniciar nuevos hábitos de vida? Bueno, yo siento que hay muchas maneras, yo creo que hay que involucrar todos los cuerpos. Ahí tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que son los pensamientos, el cuerpo físico y el cuerpo energético. Cada cuerpo entiende de lo suyo, por eso comentaba que el pensar, el hablar de nuestras emociones no sanamos. Entonces, te puedes ocupar de tus emociones sintiéndolas y cómo lo podemos hacer como hábito. Puedes poner, por ejemplo, alarmas para observar tus emociones, sentirlas, pones alarmas para tener un momento de cuestionar tus pensamientos y todos los días. Entonces, mientras tú todavía no lo tengas como un hábito trabajar en ti, puedes poner, por ejemplo, en tu calendario, en Google Calendar, que es algo que yo recomiendo. Entonces, de esa manera después se hace un hábito como lavarte los dientes. Lo mismo con el cuerpo físico, hacer ejercicio, puedes hacer yoga, trabajar con la energía, puedes hacer tai chi, qigong, puedes hacer muchos trabajos. Entonces, y además en la parte física, tener una alimentación consciente, una alimentación en la cual, por ejemplo, alimentos procesados te disminuye la energía. Entonces, el hábito, cómo tú puedes construir hábitos es qué es lo que tú quieres e involucrar de una manera paralela, de una manera equilibrada todos tus cuerpos, no dejar ninguno. Por eso yo comentaba lo que a mí me había sucedido. Solo estuve enfocada en alimentación y en emociones, igual seguía en desequilibrio. Entonces, es abarcar en ellos. Te hace falta, claro, por ejemplo, tomar contacto con el ejercicio, ¿no? Bueno, con todo, claro, con la parte creativa, mental, todo, claro. Vale. Más preguntas entonces. Mira, te escribe Pedro desde Perú y también desde Bogan y te pregunta, ¿el núcleo del bloqueo es el trauma? Y continúa. Con mirar al trauma podríamos desbloquearlo? Claro, sí. El núcleo es la causa, ¿no? A eso me imagino que se puede referir y es darle el espacio para ver qué es lo que sucedió. Si es que viviste X situación y eso te generó un trauma, te generó emociones, te generó después una manera de pensar, una manera de percibir. Entonces finalmente vamos a esa situación, sentimos lo que emerge, cuestionamos los pensamientos en relación a esa situación y después todo lo que se genera posterior a un trauma, una situación, que eso nos hace cambiar la percepción de muchas cosas y alejarnos finalmente de esa idea de que todo lo que sucede en realidad es neutro. Nos vamos desidentificando poco a poco de lo que está sucediendo, pero tenemos que ir a la causa para poder liberar y cultivar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si es un trauma, cultivar, por ejemplo, el perdón, cultivar la compasión, cultivar el amor benevolente, porque el amor benevolente no es algo que solamente le enviamos buenos deseos a personas que nosotros queremos o amamos, sino que también es algo que yo practico de enviar amor a personas que hacen daño, a personas que generan mucho daño en el mundo o en diferentes en familias, por ejemplo. Entonces, de esa manera nos vamos entrenando y vamos, hay un término que se llama humanización compartida, que finalmente todos los seres, independiente de lo que hagamos o no hagamos, queremos ser felices y todos queremos liberarnos del sufrimiento. Entonces es trabajar en ello y es indagar, es tratar de ir a la causa, buscar, buscar, buscar y sentir. Dale el espacio para sentir. Ok, muchísimas gracias, Tania. Vamos con la última pregunta. Da tiempo a una última, ¿vale? Mira, te escribe Pedro desde Twitch y te pregunta, mira, justo, además, esto estaba pensando, digo, vale, porque te pregunta, ¿cómo podemos localizar traumas que no recordamos? Podemos hacerlo a través de la respiración. Eh, Y lo otro es que a veces, bueno, se pueden hacer terapias energéticas, pero mi programa no tiene, no es con trabajo con terapias energéticas, pero ¿cómo podemos ver?
tú puedes sentir que estás viviendo algo que te genere incomodidad. Entonces, desde esa incomodidad, observar, quizás hay algo en tu vida que no te está permitiendo fluir, que hay algo en tu vida que no te está permitiendo tener lo que o vivir lo que tú quieres. Entonces, quizás hay algo ahí. Y a través, por ejemplo, de las hipnorrespiraciones celulares podemos trabajar en ello, se puede liberar, y también a través de terapias energéticas, en la cual alguien te hace una terapia y trabaja en esas memorias, y bueno, hay una diversidad de terapias energéticas que se pueden trabajar en eso. Pero la hipnorrespiración celular siento que es una súper buena herramienta, y terapias energéticas también para trabajar en esas memorias. Mm. Qué bien, muchísimas gracias, Tania. Pues nada, entonces estamos llegando al final del directo y yo lo que te quiero pedir es que nos des unas últimas directrices, unas últimas visiones, unas últimas aclaraciones, resúmenes, conclusiones, para que después te despidas, nos vayamos y algunos nos vayamos a dormir, otros nos vayamos a emprender el día. Sobre todo, como dices tú, con mucho amor, con ese cambio hacia ese amor mucho más benevolente y seguir expandiéndonos. Pero yo creo que lo explicas de manera hermosísima, así que te lo agradezco desde ya, Tania. Mm. Y le recuerdo a la audiencia. Tania Pineda, esta charla que acabamos de tener ahora la pueden compartir de verdad con gente que les haga, bueno, iba a decir con gente que les haga falta, yo creo que no, no solo con gente que les haga falta, sino con cualquier persona que quiera, por ejemplo, auto identificarse, perdón, identificarse no, es que ya aquí ya es de noche, es un poco tarde, pero que pueda autogestionarse, que pueda Ajá. autogestionarse y que pueda, digamos, como sacarle provecho a esta información que Tania Pineda nos acaba de compartir. Y por eso os invito a que lo compartan. Les invito a ustedes a que compartan este vídeo. Y los enlaces pertinentes de Tania Pineda en la descripción del vídeo de YouTube. Desde allá pueden entrar en contacto con ella para realizar el programa o para realizar otro tipo de trabajos que seguro que ella realiza. Tania, Mm. adelante, última frase y despedida. Bueno, siento que me gustaría transmitir que podemos vivir más simple, podemos disfrutar el presente, estar menos dominados por nuestras heridas, podemos soltar con sabiduría, podemos cultivar lo que nosotros y nosotras queremos cosechar, como el perdón, la compasión, para soltar y aprender de lo que hemos vivido, y lograr tener esas relaciones sanas con nosotras y nosotros, vivir de una manera más positiva, vivir de una manera más plenas, capaces de entender y seguir avanzando. Así que dejar esa huella amorosa en el mundo somos todos capaces de lograr. Muchísimas gracias, Tania. Haremos eso que nos estás diciendo, de verdad. Sobre todo porque, como dices tú, es para un bien mayor, ¿no? Es como para de verdad un gozo, un placer enormes. Así que nada, yo te agradezco de verdad que hayas venido aquí a Mindalia. Te recomiendo que vuelvas, o sea, te recomiendo, no te recomiendo, perdón. También te recomiendo, pero sobre todo te invito o te insto a que vuelvas a venir aquí por Mindalia para seguir compartiendo Ujú. información. Seguro que es súper potente. Que además siento que lo explicas como muy bien, con una energía hermosísima. Y nos despedimos entonces, una vez más. Los enlaces pertinentes de Tania Pineda en la descripción de este vídeo. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Y nos despedimos enormemente para que para toda la gente que está aquí siempre pendiente, los de siempre que están por aquí, los de la audiencia, les enviamos un saludo enorme porque ya se siente como estar en casa. Y a ti, Tania, que seas parte también de la casa ahora de Mindalia, con ganas de que vuelvas, de que no te vayas muy lejos, por favor, y de que vuelvas aquí a Mindalia pronto. Bueno, bonita, pues un saludo enorme y que tengas un hermoso día. Igualmente para todos. Chao. Chao.